Bueno, entonces voy a continuar con la exposición. Bueno, el tema en cuestión que vamos a exponer el día, enfermedad hemolítica del recién nacido, para ello tenemos que entender ciertos conceptos. Primero que nada, suponiendo claro que tenemos que saber que antes del siglo XIX no se conocían las diferencias entre los grupos sanguíneos de diferentes personas. Nosotros podíamos tratar a una persona con una pérdida importante de sangre con cualquier otro donante sin hacerle pruebas previas. Este, y esperar a que tengan los mejores resultados, pero muchas veces el paciente empeoraba y en ocasiones hasta moría. ¿Qué pasaba? Bueno, como lo dije, hasta antes del siglo XX se pensaba que toda la sangre era la misma y no se entendía por qué en ocasiones las transfusiones eran inútiles. A principios del siglo XX es que se descubren los grupos sanguíneos y se descubre lo que los diferenciaba, la sangre, la que tenemos unos, la que tenemos otros. Y hoy en día sabemos que existen grupos sanguíneos, pero que son exactamente de qué depende que seamos uno y otro y de qué se da, de lo que podría pasar si se da el tipo equivocado. Bueno, todos sabemos lo que es el sistema inmunológico, ¿verdad? El cual nos protege de todo tipo de males, infecciones, células cancerosas, en fin. Pero si tendríamos que explicarlo en lo más simple, bastaría con decir que el sistema inmune distingue a nuestras propias células de las otras que no son propias. En otras palabras, saber que pertenece a nuestro cuerpo y que no. Este es el motivo por el que el sistema inmune ataca una bacteria y no a hepatocitos, por ejemplo, a no ser que tengamos una enfermedad inmunitaria, ¿no? Como se sabe, el sistema inmune forma parte de nosotros y que no, debería de no atacar a lo que forma parte de nuestro cuerpo. Pues, ¿cómo sabe a quiénes atacar y a quiénes no? Pues la respuesta está en los antígenos. Y estos no son más que sustancias que puedan ser reconocidas por el sistema inmune. Y si esto se topa con un antígeno que no se encuentra en nuestras células, en las células de nuestro cuerpo, lo atacará para defendernos. Bueno, esto ocurre en virus, en bacterias, y esto no sucede bueno, con nuestras células porque tienen antígenos de nuestro propio cuerpo, los denominados autoantígenos. Las células que forman nuestros tejidos, órganos, están recubiertos por otros autoantígenos y las células que forman nuestra sangre también tienen estos autoantígenos y esto indica al sistema inmune que forma parte de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ahora, los llamados grupos sanguíneos no son más que clasificaciones que hacemos de la sangre en función de la presencia o ausencia de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. El sistema de clasificación más conocido es el llamado AB0, que se basa en la presencia o ausencia de dos tipos de antígenos, el A y el B, y en función de cuál de estos tengamos en la superficie de los glóbulos rojos, perteneceremos a uno de estos cuatro tipos sanguíneos. Las personas que tienen el tipo A tienen solamente el antígeno A en sus glóbulos rojos. Los que tienen del tipo B tienen solamente el B en sus glóbulos rojos. Los que tienen el tipo AB tienen ambos antígenos. Y los que tienen el tipo 0 no tienen ninguno, siendo este el tipo más común en el mundo. Pero, ¿qué significa ser del tipo del antígeno A y del B? Pues la única diferencia entre estas cadenas de azúcares es que se unen a la superficie de las células, es decir, los autoantígenos, es el último azúcar que se añade a esa cadena. En el caso del A es la N-acetilgalactosamina y en el caso del B es es una D-galactosa. Bueno, al mismo tiempo existe otra clasificación de tipos sanguíneos, el sistema RH, el cual, en palabras simples, se basa en la presencia o ausencia del antígeno RHD. Si lo tienes en tus glóbulos rojos, entonces eres RH positivo y si no lo tienes, pues eres RH negativo. Si combinamos los dos sistemas de clasificación, entonces tendríamos 8 grupos sanguíneos. El tipo A RH, el tipo A positivo, ahí A negativo, el tipo B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y cero positivo y cero negativo. Nuestro grupo sanguíneo es importante porque determina qué grupo de sangre podemos recibir y cuál podemos donar. Ahora, ¿por qué es importante? Pues la presencia o ausencia de antígenos en nuestras células también determina la presencia de anticuerpos. Estas son las proteínas del sistema inmune, los cuales se unen a los antígenos extraños para marcarlos o destruirlos. Por eso, entendiéndonos en el grupo sanguíneo, cada persona desarrollará anticuerpos contra aquellos antígenos que no tenga. Por ejemplo, si tienes el antígeno A, tendrás anticuerpos contra el antígeno B, y si eres del grupo B, entonces tendrás anticuerpos contra los antígenos A. Y si eres del tipo AB, pues no tendrás ninguno. Y si eres del grupo 0, tendrás anticuerpos contra todos porque los glóbulos rojos no tienen ningún antígeno.
Lo mismo con el grupo RHD. Si eres una persona RH negativa, no tienes al antígeno RH, por lo que vas a producir anticuerpos contra ese antígeno. Por tanto, ¿qué tipo de sangre puedes recibir? Pues obviamente el tipo de sangre contra el que no tengas antígenos. Bueno, ¿y qué pasaría si tenemos o si hacemos una transfusión equivocada? Pues el sistema inmune obviamente los va a detectar y los atacará como intrusos, destruyendo los glóbulos rojos en masa, y esto se llama una transfusión hemolítica aguda. Pero actualmente se hacen muchas pruebas previas a la transfusión y por tanto este error es menor. Es mucho más frecuente un caso similar, pero en el embarazo, que es un tema que no recibe mucha atención. Cuando hay un embarazo, la sangre del bebé puede pasar al torrente sanguíneo de la madre, sobre todo durante el parto. ¿Qué pasa si la sangre de la madre no es compatible con la del bebé? Pues en el caso de la incompatibilidad RH, ocurre cuando la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo. En este caso, el cuerpo detectará los antígenos RH como extraños y producirá anticuerpos contra el RH que pueden atravesar la placenta y atacar al feto, algo que se conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido, con consecuencias fatales para el nuevo ser. Ahora, cuando la sangre RH negativo, RH, se infunde en una mujer RH positiva, se infunde en una mujer RH negativa, no sensibilizada, se induce la producción de anticuerpos contra el RH no compatible en el receptor. Esto se puede producir por una transfusión, pero la situación típica es cuando pequeñas cantidades, generalmente menos de 1 ml, de sangre fetal RH positiva heredada de un padre RH positivo entran en la circulación materna durante el embarazo, por un aborto espontáneo o inducido o en el mismo parto. Una vez que se ha producido la sensibilización, una cantidad considerablemente menor del antígeno puede estimular un aumento del título de anticuerpos. En un principio se produce un aumento de anticuerpos de inmunoglobulina M, IgM, que después de sustituye por el anticuerpo, por la inmunoglobulina G. A diferencia de los anticuerpos de la inmunoglobulina M, la G atraviesa con facilidad la placenta para causar manifestaciones hemolíticas. La enfermedad hemolítica del recién nacido requiere una incompatibilidad del antígeno RH entre el neonato y la madre, así como una exposición materna previa a eritrocitos que expresan el antígeno correspondiente. La enfermedad hemolítica pocas veces se produce en un primer embarazo porque la transfusión de sangre fetal RH positiva en una madre RH negativa puede producirse cerca del parto, lo que es demasiado tarde para que la madre se sensibilice y se pueda se haga una transmisión de anticuerpos a ese neonato antes del parto. Bueno, ¿y qué manifestaciones podríamos ver? Una hemólisis, la cual va a superar la capacidad compensatoria, lo que nos va a dar como consecuencia anemia grave, descompensación cardíaca, anasarca masiva y colapso circulatorio. La anasarca masiva se relaciona con el nivel de la anemia y el grado de edema. Una incapacidad de iniciar una respiración eficaz espontánea debido a edema pulmonar provoca la asfixia al nacer, como también púrpuras, petequias, trombocitopenia y, claro, la hiperbilirrubinemia. Bueno, va a continuar mi siguiente compañero. Mm, Bueno, doctor, compañeros y compañeras, buenas noches. Continuando con la exposición. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre los datos del laboratorio. Bueno, antes de empezar, como prevención de la enfermedad inmunológica, tanto fetal y neonatal, se hace como prevención, se hace una vacunación, ¿no? Con una antiinmunoglobulina para evitar esto, ¿no? Para evitar su inmunización. Esto se realiza a las 28 semanas de gestación y a las 72 horas después del parto. Bueno, continuamos. Nos dice que la prueba de antiglobulina directa o PAT, o también denominado CUMS directo, que se realiza en el feto, nos dice va a salir positiva y suele haber una anemia. Y también, a pesar de una hemólisis, la hemoglobina puede estar, por ejemplo, en el rango normal, debido a esto a una hematopoiesis compensadora en la médula ósea y también extramedular. También puede haber un recuento de reticulocitario inicial, nos dice.
esto puede estar aumentado, pero este hallazgo va a ser un anómalo al nacer. Y en la frotis de la sangre periférica nos dice suele mostrar policromasia, es decir, la coloración de los eritrocitos va a estar de coloración azulada con un aumento marcado de los eritrocitos nucleados, es decir, van a ser eritrocitos inmaduros todavía, ¿no? Y en caso de anasarca fetal, que va a ser grave, la concentración de hemoglobina no va a estar muy baja, ¿no? Incluso va a llegar a 3 a 4 gramos por decilitro. Y el recuento de leucocitos va a estar en varias veces normal y en otras situaciones puede estar elevado, ¿no? La concentración de bilirrubina en sangre del cordón umbilical nos dice va a estar entre 3 a 5 miligramos por decilitro. Y también en los casos graves se va a desarrollar trombocitopenia. Siguiente, compañero. Bueno, pasaremos al diagnóstico. El diagnóstico se va a realizar tanto el diagnóstico prenatal y postnatal. En cuanto al diagnóstico prenatal, se va a realizar un análisis de sangre de la madre. Esto ¿con qué objetivo? Esto vamos a realizar para detectar anticuerpos anti-RH, que va a ser la inmunogenogeno que va a traspasar a la sangre fetal, ¿no? Por el cuanto va a causar una hemólisis, ¿no? O también nos dicen, ¿no?, un anti-ID, ¿no? Bueno, la titulación de anticuerpos nos dice va a ser un valor de 1,16. Bueno, y otro valor va a ser de 15 unidades internacionales por ml en Europa. Bueno, ¿qué nos quiere decir esta titulación de anticuerpos? Es decir, vamos a cuantificar los anticuerpos presentes en, en la sangre materna, ¿no? Pero en algunos artículos que revisé nos dice que no va a estar relacionada con la gravedad de las enfermedades, pero sin embargo en otras que sí encontré, ¿no? Hay una contradicción. Bueno, esta análisis de sangre se va a realizar más o menos a las 16 a 24 semanas. Incluso nos dice en la primera consulta se debería realizar, ¿no? Como una medida de tamizaje o de medida de prevención, ¿no? Y también análisis de células fetal de ADN. Es decir, vamos a analizar la sangre de la madre y esto vamos a encontrar presencia por ejemplo, de células fetales, ¿no? Pero este análisis de célula fetal va a ser muy reciente y por ende no va a estar tanto utilizado tanto en el Perú y en otros países, ¿no? Bueno, lo más importante va a ser las ecografías, tanto, por ejemplo, una ecografía normal, un ecodoppler, ¿no? Y esto va a ser importante para evidenciar, ¿no?, agrandamientos de órganos o colectas de líquidos, por ejemplo, una esplenomegalia o otros órganos, o también una cardiomegalia, ¿no? O también edema en cuero cabelludo del feto, o incluso, por ejemplo, vamos a evidenciar anasarca. Bueno, lo más importante, vamos a hablar también el ecodoppler, que va a ser muy importante. Vamos a medir el aumento de la velocidad máxima de flujo sanguíneo sistólico en la arteria cerebral media. ¿Cuál va a ser el mecanismo? El mecanismo va a ser el aumento de flujo sanguíneo sistólico, es decir, en la arteria cerebral media. El mecanismo va a ser por la disminución de la densidad o también de la viscosidad, ¿no? Por ende, va a aumentar la velocidad de la sangre en casos de anemia, ¿no? Y por ello, el ecodoppler va a realizar este mecanismo y nos dice que va a ser muy perfecto para una anemia moderada, incluso una anemia grave, ¿no? Y la velocidad va a ser más o menos de 1,5 veces, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, otro mecanismo para diagnóstico va a ser la amniocentesis, ¿no? Que va a ser una toma de muestras del líquido amniótico. Y el objetivo va a ser para determinar la bilirrubina, ¿no? Y su mecanismo va a ser la medición o de variación de la densidad óptica del líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo, si va a aumentar la bilirrubina en el líquido amniótico, es decir, entonces va a aumentar la densidad, ¿no? Entonces, esto va a ser el mecanismo, pero este método nos dice va a ser cruento o invasivo, ¿no? Entonces, por ende, va a haber complicaciones, incluso llevando a la muerte, ¿no? Puede presentar hemorragias, bradicardia fetal, o también empeoramiento de aloinmunización, o la aloinmunización que es sinónimo de inmunización también, ¿no? Y esto se va a realizar al momento de, por ejemplo,
se puede producir, ¿no?, sangrados, por ejemplo, tanto contaminación, por ejemplo, con sangre fetal y sangre materna, y por ende aumentar la aloinmunización. También se puede presentar ruptura prematura de membranas, un parto prematuro y una infección o amnionitis, ¿no? Y la amniocentesis nos dice que va a estar ya en sustitución por ecografía Doppler. Bueno, también en la POVS, o que es un sigla en inglés, ¿no?, que es de extracción percutánea de sangre umbilical, o también denominada común por los centesis, ¿no? Nos dice que va a ser un método estándar, o que siempre se realiza. Y el mecanismo va a ser, o el objetivo va a ser con fin de determinar la presencia de anticuerpos maternos, tanto de bilirrubina y también de niveles de hemoglobina fetal, ¿no? Nos dice que la gravedad, por ejemplo, de una anemia fetal va a estar, por ejemplo, con un hematocrito de menos del 30%. Siguiente, compañero. Bueno, en cuanto al diagnóstico postnatal, nos dice, después del nacimiento de un niño con una madre de RH negativa, nos dice, o también otros fetos pueden ser con un aspecto de anacerca, y también se va a realizar mediante del cordón umbilical, ¿no?, del neonato. Esto debería analizar esto para determinar el grupo, tanto el grupo sanguíneo ABO, el grupo RH, el hematocrito, la hemoglobina, también el recuento de reticulocitario, también la bilirrubina sérica y el PAD, ¿no?, o el CUMS directo que se realiza en el feto. También nos dice que se debe analizar el suero materno para realizar el CUMS indirecto, ¿no?, si está aloinmunizada o no. Nos dice que si es un PAD positivo, va a estar positivo, ¿no? Si va así, digamos, a un feto, o recién nacido, vamos a ver con una afectación clínica grave, ¿no? Y esto incluso nos dice va a estar durando semanas o incluso meses. Siguiente, compañero. Bueno, en cuanto al tratamiento, nos dice, vamos a tener tres objetivos principales, los cuales van a ser, primero, evitar la muerte intra o extrauterina, esto por anemia grave o hipoxia, ¿no? También evitar el deterioro del desarrollo neurológico de los niños afectados. Y también evitar la neurotoxicidad por la hiperbilirubinemia, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, comúnmente el Kernicterus, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, en cuanto al tratamiento del feto, nos dice que se va a transfundir, ¿no? Se va a realizar la transfusión intravascular. Esto por vena umbilical. Esto se va a realizar por concentrados de eritrocitos. Y nos dice que va a ser un tratamiento de elección para la anemia fetal, o también otro mecanismo va a ser la transfusión intrauterina en la cavidad peritoneal del feto. Nos dice que también va a ser eficaz, pero estos van a tener ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, la transfusión intravascular se va a realizar en casos, por ejemplo, o va a estar indicado en caso de anasarca, anemia fetal grave, ¿no?, con un hematocrito menor a 30%. Nos dice que los eritrocitos deberían ser seleccionados, ¿no? No vamos a infundir o transfundir cualquier sangre, ¿no? Por ejemplo, el donante va a ser del grupo cero positivo, también va a ser un citomegalovirus negativo, y también por ejemplo, un hepatitis A, B, C negativo, o también de VIH negativo, ¿no? Y la transmisión esperada va a ser, por ejemplo, va a ser un hematocrito de 45 a 55%, ¿no? Y se va a repetir cada 3 a 5 semanas. Sí, siguiente, compañero. Bueno, la cantidad de sangre transfundida, nos dice, van a ser de diferentes métodos, ¿no? O depende de va a haber varias fórmulas para transfundir la cantidad. En cuanto nos dice, en promedio va a ser de 10 ml cada 2 minutos, y esto según su grado de anemia, ¿no? Más o menos la cantidad transfundida de sangre nos dice va a ser de 50 a 100 ml. También hay una fórmula de Nicolaides que va a ser una propuesta, ¿no?, que nos dice que la fórmula va a ser un hematocrito del donante menos el hematocrito deseado. Esto
y sobre el hematocrito deseado y menos el hematocrito fetal. Y esto multiplicado por el volumen fetal sanguíneo, ¿no? En este caso está un poco mal escrito. Bueno, nos dice esta transfusión sanguínea se va a realizar más o menos a los 20 a 32 semanas de edad gestacional. E incluso nos dice antes, ¿no? Pero bueno, la transfusión sanguínea nos dice, primero nos dice el feto nos van a administrar, por ejemplo, un bromuro de pancurona de 0,1 miligramos por kilogramo de feto. Esto para que el feto no se mueva, y también la madre nos dice que vamos a poner una anestesia, ¿no? Por ejemplo, puede ser diazepam o ceusolín endovenoso, y esto con una aguja nos dice de 22 gauges, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, en cuanto al momento de terminar en el embarazo, no sé si va a ser muy importante, ¿no? Porque ya que estos pacientes o fetos se podrían complicar, ¿no? Las indicaciones van a ser las siguientes, ¿no? Por ejemplo, podrían llegar a una madurez pulmonar, ¿no? Y también si el feto podría presentar un sufrimiento fetal, o también las complicaciones por un POVC, ¿no? O también ya los fetos ya tengan una edad gestacional de 35 a 37 semanas de gestación. Nos dice en casos especiales, incluso nos dice podría terminarse el embarazo a los 34 semanas. Bueno, en casos severos, ¿no? La administración se va a administrar corticoides, esto para conseguir la maduración pulmonar. Esto debería iniciarse, nos dice, a las 28 semanas. Bueno, esto va a depender mucho, ¿no? En cuanto a la terminación del embarazo, por ejemplo, la gravedad, o también problemas que se pueden presentar, ¿no? Para la terminación del parto. Esto se va a terminar mediante cesárea, ¿no? Y nos dice que los equipos van a estar, por obstetras, neonatólogos y hematólogos. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento del nacido breve, nos dicen, ¿no? Primeramente se debería disponer inmediatamente la sangre fresca, leucorreducida y irradiada del grupo cero negativo. Y también nos dice si se va a observar, por ejemplo, signos clínicos de anemia hemolítica grave, por ejemplo, puede presentar palidez, una hepatoesplenomegalia, edema, petequias, ascitis al nacer. Y posteriormente se va a realizar, por ejemplo, una reanimación inmediata y el tratamiento de, por ejemplo, vital, ¿no? Vamos a estabilizar al paciente, por ejemplo, de la temperatura, y también monitorización, ¿no? Antes de realizar la exsanguinotransfusión. Y esto para salvar al feto, ¿no? Este tratamiento se va a consistir, por ejemplo, incluir pequeñas cantidades de transfusión de eritrocitos concentrados, ¿no? Esto compatible para corregir tanto la anemia y también la expansión del volumen para la hipotensión. Y esto nos dice sobre todo en casos de neonatos con anasarca. También se va a corregir la acidosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso de bicarbonato sódico, ¿no? En cuanto a la acidosis, nos dice que va a ser, si por ejemplo un feto o neonato que va o recién nacido va a presentar, nos dice que la acidosis va a estar en situaciones bastante graves ya, ¿no? De anasarca y de anemia. Y también va a utilizar, por ejemplo, la ventilación asistida para la insuficiencia respiratoria, ¿no? Y posteriormente nos dice que debería monitorizarse con análisis frecuentes de hemoglobina y también de bilirrubina, ¿no? Esto para determinar si necesita una fototerapia o también una transfusión simple, o también llegar a una exsanguinotransfusión, ¿no? Eso sería en cuanto al tratamiento y el diagnóstico. Gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Para terminar esta parte de enfermedad hemolítica, vamos a terminar con la técnica de exsanguinotransfusión. Siguiente diapositiva, por favor.
La técnica de exsanguinotransfusión va a ser utilizada para contrarrestar los efectos de la ictericia severa y o cambios de sangre debido a varias enfermedades, en este caso la anemia hemolítica del recién nacido, e incluso corregir alteraciones producidas por la anemia y sus variedades. Básicamente va a consistir en extraer lentamente la sangre del recién nacido y reemplazarla con sangre fresca de un donante, reponiendo esta misma cantidad a través de la vena umbilical, como ya había introducido mi compañero anterior. Esta técnica es muy segura, puesto que se evita la manipulación constante de los catéteres, con lo que va a disminuir los riesgos de infección. Siguiente diapositiva. En cuanto a sus indicaciones, son muchas las indicaciones. De entre las más importantes tenemos ictericia severa del recién nacido, enfermedad hemolítica del recién nacido. También lo podemos utilizar cuando hay policitemia neonatal, sepsis neonatal, trastornos metabólicos con acidosis grave, corrección de la anemia, efectos tóxicos de ciertos medicamentos y también casos de malaria con parasitemia al 10% que se han visto cuando en la severidad de estos. Siguiente diapositiva. En los tipos de aplicación de esta sanguinotransfusión van a ser tres tipos. Un intercambio isovolumétrico de dos volemias, el término lo dice, son volúmenes iguales. El segundo es un intercambio de dos volemias, en el que el volumen va a estar multiplicando 2 por el volumen del recién nacido vivo, donde el volumen del recién nacido va a ser igual a 50 por el peso en kilogramos. Así se va a calcular en este. Y el tercer tipo es un intercambio parcial. Este se aplica cuando vamos a corregir grados o tipos de anemia, ¿no? Utilizando una hemoglobina inicial, una hemoglobina deseada por nosotros. Siguiente diapositiva. En cuanto al personal, equipos e insumos necesarios, múltiples, importantes, desde el equipo médico y enfermeras entrenados los que van a hacer las operaciones, con sus equipos de protección básicos, hasta los equipos de monitorización cardíaca, respiratoria, de presión arterial, los insumos, los sueros fisiológicos, las mesas de preparación, las jeringas, gasas y demás, los equipos, que es el principal es la bomba de exsanguinotransfusión, los microgoteros, tenemos un calentador ya que debe adaptarse, es importante la temperatura de la sangre que vamos a transfundir a la temperatura adecuada que el bebé para no alterar su fisiología y su regulación térmica. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al procedimiento es como sigue. Vamos a preparar el material de la exsanguinotransfusión cargando 5 cc de heparina al 1% en suero fisiológico de 500 cc y dejarlo conectado a un sistema de microgotero. Posteriormente vamos a colocar al recién nacido en decúbito supino, como muestra en la imagen, inmovilizando los brazos, piernas mediante una malla de gasa tubular y esparadrapos que podemos conseguir, y las piernas y brazos tienen que quedar separados en cruz, crucificando al pequeño literalmente. Siguiente diapositiva. Vamos a monitorizar las constantes vitales del niño. Tenemos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que todo vaya en orden. Su saturación de oxígeno, su presión arterial. Ahora, para ayudar al médico a canalizar la arteria y la vena umbilical, vamos a proporcionar catéteres del mismo calibre, tanto para la vena y arteria, y tengamos así una facilidad para visualizar su correcta localización mediante las técnicas radiográficas o de imagenológicas que vayamos a utilizar. Una vez hecho esto, vamos a conectar al microgotero el sistema, el sistema A, el primer sistema, que pasará por la bomba, y luego al serpentín del catéter del equipo calentador, y por último a la vena del paciente, por donde va a entrar la sangre del donante. Siguiente diapositiva. Vamos a colocar el sistema consecutivo al que se le denomina el sistema B, entrecruzando con el anterior en la bomba y conectar a la arteria umbilical, siendo esta la parte por la que vamos a extraer la sangre del paciente hacia la copa de medición del equipo, y el giro del rotor nos va a permitir la introducción y extracción simultánea de la sangre, como muestra el esquema a su derecha. Después vamos a purgar todo el sistema con el suero preparado con la heparina que habíamos hecho inicialmente, y posteriormente vamos a introducir el microgotero a 120 cc de sangre total del donante. Y con esto ya vamos a purgar todo el recorrido de entrada con sangre y comenzar así el intercambio. Siguiente diapositiva. Una vez cuando ya hayamos concluido esta técnica, se van a extraer ambos catéteres umbilicales después de poner la primera dosis de antibióticos como profilaxis necesarios por el tipo de procedimiento que estamos haciendo. Y luego vamos a tapar con una gasa hemostática y un apósito.
Ahora, al bebé tenemos que colocarlo sobre una lámpara de fototerapia durante el tiempo necesario y dependiendo de los controles séricos de bilirrubina post-exsanguino transfusión cuando se trata de corregir estos valores. Y para terminar, siguiente diapositiva, esta técnica, si bien es cierto, es muy utilizada hasta ahora aún en Latinoamérica, en nuestro contexto, puede ser reemplazada por otro tipo de técnicas que se utilizan ya en otros países de primer mundo y de mayor tecnología, con reemplazos, con tipos de suero que tengan anticuerpos que eviten esta reacción sanguínea en sangre. Para esto, las complicaciones que van a presentar son las infecciosas, bacteriemia y sepsis, tal vez por un mal procedimiento que hagamos durante la manipulación de los equipos e insumos. Tenemos complicaciones cardiovasculares presentándose arritmias cardíacas, bradicardias o también trastornos metabólicos, dentro de los básicos, la hipercalemia, la acidosis, hipoglicemia o la hipocalcemia. Debemos estar siempre atentos a ello. O también coagulopatías, la presencia de émbolos o trombosis, alertas a eso, y por último un daño vascular pudiendo llegar a perforar vasos, ¿no? Y que tenemos que también estar atentos a ello. Y con eso hemos terminado la parte de la primera parte, pasando al siguiente tema. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, también conocido como lo que es eritroblastosis fetal. Siguiente. Bueno, cuando hablamos nosotros de la eritroblastosis fetal, es el resultado, ¿no?, de una incompatibilidad sanguínea del grupo, ¿no?, entre la madre y el feto, ¿no? Lo cual va a estar ligada al sistema RH, ¿no? La eritroblastosis se trata de una anemia hemolítica del feto o del recién nacido que va a estar causada por una transmisión transplacentaria de anticuerpos específicos de la madre contra la membrana eritrocitaria fetal. Y esto nos va a dar un trastorno en general, y esto se va a producir por la incompatibilidad entre la sangre materna y, y la fetal, ¿no? A menudo por antígenos RH, ¿no? El diagnóstico va a comenzar con el cribado prenatal de antígenos y anticuerpos maternos, y esto va a requerir un cribado paterno. Y el tratamiento va a implicar, ¿no?, una transfusión fetal intrauterina o una ensanguino transfusión neonatal. Siguiente, compañero. Eh, Al hablar de la enfermedad hemolítica del recién nacido, también llama, como se ha dicho, eritroblastosis fetal, como se ha dicho, que es un trastorno sanguíneo en el que una madre va a producir anticuerpos durante el embarazo y que esto van a atacar a los glóbulos rojos de su propio feto, ¿no? Cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes. Tenemos acá el padre que es RH positivo y la madre RH negativa, entonces nos va a dar un feto neonato RH positivo. Siguiente. En cuanto a la etiología, existen 3 pares de antígenos genéticamente determinados, que son conocidos como la CC, la DD y la EE. Y esto, en la presencia del antígeno D, vamos a tener un RH positivo, y en ausencia del antígeno D vamos a tener un RH negativo. Y acá tenemos un cuadro, cada padre va a transmitir un set de 3 antígenos, siendo los más comunes, ¿no? El CDE, el CDE y el CDE. Y tenemos acá el RH negativo, es cuando es homocigoto, y el RH positivo cuando es heterocigoto, y también RH positivo cuando es homocigoto. Siguiente, compañero. Bueno, acá tenemos, ¿no?, un padre que es heterocigoto y un padre homocigoto, ¿no? Entonces, cuando el padre es homocigoto, entonces los hijos van a ser RH positivos. Entonces, el padre, cuando es homocigoto, va a ser, los hijos van a ser RH positivos el 100%. Y en los padres heterocigotos, con antígenos D y D, van a ser los hijos RH positivos en un 50%. Siguiente.
Bueno, vamos a hablar de lo que es la respuesta inmunológica. Eh, Tenemos acá, si parte la sangre del feto, esto va a pasar a lo que es el torrente sanguíneo de la madre y su cuerpo va a producir anticuerpos, ¿no? En respuesta a ello. Entonces, si estos anticuerpos podrían pasar de nuevo, ¿no? Hacia el feto a través de la placenta y nos va a causar, ¿no? Daño en los glóbulos rojos, ¿no? Nos va a ocasionar una anemia, de una anemia de leve a grave, ¿no? En dicho feto. Y acá tenemos, por ejemplo, en el embarazo, nos va a dar, ¿no? La sangre del bebé, no se mezcla, ¿no? Con la materna. Y va a ocurrir un evento sensibilizante en la cual la sangre del bebé va a entrar en contacto con la madre. Y en un futuro embarazo, la madre tiene anticuerpos anti-D que pueden atacar la sangre del bebé. Siguiente. En cuanto a lo que es la fisiopatología, los eritrocitos fetales van a acceder, ¿no? A lo que es el torrente sanguíneo materno, en la cual el sistema inmune trata las células fetales como sustancias extrañas y van a formar anticuerpos anti-RHD, ¿no? Y esto nos va a provocar la no sensibilización previa y el feto no va a estar afectado en el primer embarazo. Siguiente, compañero. Luego tenemos acá en el primer embarazo de una madre RH, los glóbulos rojos del feto van a pasar a lo que es a la circulación materna y esto van a estimular a lo que es la producción de los anticuerpos. Y en la segunda instancia va a dar un segundo embarazo de una madre RH negativa, los anticuerpos maternos van a pasar a la circulación del feto, RH positivo, y van a reaccionar con los glóbulos rojos fetales, destruyéndolos. Siguiente. Y para terminar acá esta parte, vamos a hablar una expresión clínica variable, en la cual vamos a tener distintos grados, ¿no? De lo que es la enfermedad hemolítica. Y esto nos va a producir la muerte fetal y aborto en el segundo trimestre. Y esto nos va a dar lo que es una destrucción de los glóbulos rojos y esta destrucción de glóbulos rojos nos va a dar lo que es una anemia y esto nos va a llevar a una eritropoiesis exagerada, una eritroblastemia, lesión hepática, una hipoproteinemia. Después también nos va a dar las convulsiones, daño cerebral, sordera y la muerte, ¿no? Y también nos va a provocar lo que es una hidropesia fetal y esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca fetal, una inflamación corporal total y un colapso circulatorio. Y este es un gran riesgo de la muerte intrauterina. Y también la destrucción glóbulos nos va a dar una ictericia, que esto va a ocurrir después del parto, y esto nos va a dar una ictericia severa, una hepatomegalia, y lo que nos va a dar el kernicterus, ¿no? Que ya lo va a tocar en mi compañero ese tema. Eso sería todo mi parte. Muchas gracias. Bien, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con las manifestaciones clínicas de la enfermedad hemolítica causada por incompatibilidad de los grupos sanguíneos A y B. Vamos a ver que la mayoría de los casos de incompatibilidad ABO pues van a ser leves y la única manifestación clínica suele ser la ictericia. Ahora, el neonato no suele estar afectado al nacer, pero desarrolla esta ictericia en las primeras 24 horas, lo que vendría a ser algo anormal. Aquí no va a existir una palidez ni hepatosplenomegalia y el desarrollo de la nasarca fetal o de la encefalopatía bilirrubínica viene a ser pues excepcional o raras veces, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de sospecha pues se va a basar en la presencia de una incompatibilidad ABO serológica, ¿no? Tanto entre la madre y el neonato, y también como un resultado débil o moderadamente positivo del PAC, ¿no? O de esta prueba de antiglobulina directa. Ahora, vamos a ver también que la hiperbilirrubinemia suele ser la principal anomalía en el laboratorio y en el 10 al 20%
más o menos de los neonatos, ¿no? La concentración de bilirrubina sérica no conjugada puede ser hasta 20 miligramos por decilitro o a veces incluso más, a menos que se le administre por fototerapia. Ahora, por lo general, vamos a ver que el neonato pues tiene una anemia leve y una reticulocitosis, ¿no? Ahora, en el frotis de sangre periférica o en la lámina periférica, se va a mostrar pues una policromacia, eritrocitos nucleados o también a veces esferocitos. Sin embargo, vamos a ver que la persistencia de la anemia hemolítica o de esta esferocitosis más allá de las 2 semanas nos puede sugerir pues una esferocitosis hereditaria o que podría ser pues congénita, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tratamiento, vamos a ver que la fototerapia puede ser eficaz. Esto para disminuir la concentración sérica de bilirrubina. Siguiente, por favor. Y en los casos graves, vamos a ver que la administración de inmunoglobulina humana intravenosa puede ser útil también para reducir el ritmo de la hemólisis y la necesidad de la exsanguinotransfusión. Siguiente, por favor. Y también vamos a ver que en algunas ocasiones donde se van a requerir esta exsanguinotransfusión con sangre del grupo O y RH compatible, eh, esto se va a utilizar, ¿no?, en grados peligrosos de la anemia o hiperbilirrubinemia. Siguiente, por favor. Y también podemos ver que algunos neonatos con enfermedad hemolítica ABO pueden requerir pues esta transfusión de concentrados eritrocitarios a diversas semanas de edad. Esto por la anemia hipogenerativa o lentamente progresiva. Y ante todo debemos tener muy en cuenta que la monitorización posterior al alta de la hemoglobina o del hematocrito va a ser esencial en los neonatos con la enfermedad hemolítica APO. Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Ok, bien, doctor, compañeros, muy buenas noches. Ahora vamos a hablar sobre el Kerníterus, ¿no? Y cómo es su similitud o cómo nos conlleva un Kerníterus estas deficiencias de ABO y la incompatibilidad de RH positivo y negativo, ¿no? O también llamado encefalopatía bilirrubínica. Bien, para conocer o ubicarnos más en el tema, vamos a definir algunos términos, ¿no? Como la ictericia, que es la coloración amarillenta, ¿no? Y que muchas veces se relaciona con la bilirrubina, ¿no? Pero es diferente hablar de bilirrubina con la ictericia, ¿no? Por varios motivos, y uno de ellos es la bilirrubina elevada, que es un signo clínico. Al aumento de esta bilirrubina es la hiperbilirrubinemia, ¿no? Es el aumento de bilirrubinas totales, ¿no? Ya sea la conjugada y no conjugada, por encima del percentil 95 según las curvas o las curvas de Butani, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar también. Ah, hay dos tipos de hiperbilirrubinémica, ¿no? La aguda y la crónica, que van a ocurrir en el encéfalo, ¿no? La aguda es más clínico y, bueno, ambas son clínicas, ¿no? Pero una nos menciona una elevación de la bilirrubina, que es la aguda, y la crónica nos menciona sin elevación de las bilirrubinas. Esto por el tiempo va a generar secuelas y donde la mayor alteración van a ser los movimientos involuntarios que encontramos en los niños, ¿no? O también denominado la corioatetosis. Pero esta corioatetosis ha sido generada por el kerníterus, ¿no? Eh, ya que los movimientos, todo que el momento de los movimientos a realizarlo, se genera en estos ganglios, ¿no? En los ganglios basales. ¿Y qué pasa cuando las bilirrubinas llegan la bilirrubina indirecta llega a los ganglios basales? Se produce lo que es el kerníterus. Pero esto debe ser
en unos valores excesivos, ¿no?, de bilirrubina. En sí, el kerníterus es un signo anatomopatológico con mayor frecuencia en los ganglios basales. Habitualmente se dice que el kerníterus llega a ser por encima de 25 miligramos por decilitro en bilirrubina indirecta, ¿no? Pero hay algunos casos excepcionales donde puede ser hasta 20 miligramos por decilitro, en casos de sepsis, de meningitis, de hemólisis, de asfixia, hipoxia, hipotermia, hipoglicemia, desplazamiento de la bilirrubina por algunos medicamentos como las sulfamidas y la prematuridad, ¿no? Em, eh, Bien, y también donde los factores de riesgo o el principal factor de riesgo para desarrollar el kerníterus es la hemólisis, ¿no? La ictericia en las primeras 24 horas o la ictericia patológica, como lo conocemos, ¿no? Y el diagnóstico retrasado de hiperbilirrubinemia, ¿no?, cuenta como un factor de riesgo. Bien, bien, esa es la curva de Butani, que al final lo mencionaremos. Un poco de la fisiopatología, ¿no? Al romper o al ser la hemólisis, va a generar dos residuos, ¿no? Uno que es la globina y el grupo hemo, ¿no? El grupo hemo continúa en la cadena, convirtiéndose en biliverdina y por la hemooxigenasa. Y de ahí pasa a una bilirrubina indirecta por la biliverdina reductasa. Aquí es donde ya muchos conocemos, ¿no?, la bilirrubina indirecta o la no conjugada. Esta para adentrarse a los hepatocitos, ya que está en el torrente sanguíneo, se junta con la albúmina, ¿no? Con la albúmina y así llega a los hepatocitos y gracias a esta enzima, la glucorin transferasa, se convierte de indirecta a directa, ¿no? Y de aquí es donde pasa hacia el sistema digestivo, ¿no? En la segunda porción del duodeno. Y vuelve a pasar de directa hacia indirecta, ¿no?, por la beta-glucuronidasa. Entonces, hasta ahí es como funciona en un recién nacido, porque al convertirse en bilirrubina indirecta, vuelve hacia el hígado, ¿no?, por una circulación enterohepática, pero sin embargo, cuando hay mayores cantidades de esta bilirrubina indirecta, es donde provoca, ¿no?, la ictericia. Y gracias a que, bueno, pueden ser bastantes las causas, ¿no? Pero una de ellas es la hemólisis, como ya el tema está encajado a ello, y también más por la incompatibilidad que hay entre el RH positivo y negativo. Bien, entonces, la bilirrubina indirecta se caracteriza por ser liposoluble, y ya que es liposoluble, se adentra a la barrera hematoencefálica, ¿no?, llegando así hacia los ganglios basales en el encéfalo del recién nacido, ¿no? E incluso en una resonancia magnética se podría ver, ¿no?, una coloración también así, bueno, más amarillenta, ¿no? La ictericia patológica, como lo mencioné, ocurre dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Y el más frecuente es por la incompatibilidad del RH. ¿Ya? Es más severo, provocando, ¿no?, la eritroblastosis fetal. Eh, pero hay uno donde necesita la isoinmunización, como ya lo mencionó mi compañero, y el otro no, ¿no? Donde también puede dar la ictericia por el grupo. Es el más frecuente, pero el más severo es por el grupo RH, donde la madre puede ser O y el hijo puede ser, o el feto B, o también la A, o viceversa, ¿no? La madre A o el feto B. Bien, donde nos enfocaremos es en este RH, ¿no? Donde necesita de esa isoinmunización para poder cubrir los antígenos D, ¿no? Y así poder conllevar bien la gestación, siempre y cuando el feto sea RH positivo. Bien, entre las manifestaciones clínicas encontramos dentro de los 4 días, donde hay letargo, hipotonía, irritabilidad, respuesta de moro débil, dificultad para la alimentación, llanto de tono agudo y vómitos, ¿no? Y en el caso de que ya sean signos tardíos, el abombamiento de la fontanela, postura de pistótonos, hemorragia pulmonar,
fiebre, hipertonía, parálisis de la mirada superior y convulsiones. Y como les mencionaba, ¿no? La hiperbilirubinémica o encefalopatía hiperbilirubinémica crónica generaba secuelas, ¿no? Y de las principales secuelas que podemos ver ya en los niños es la parálisis cerebral corioatetóxica, ¿no? Que genera movimientos involuntarios. Es la más importante. Bien, los lactantes con grave kerníterus fallecen durante el periodo neonatal, ¿no? Recordemos que el kerníterus siempre va a estar por encima de los 25 miligramos por decilitro. En el recién nacido lo normal es que sea hasta 12, ¿no? miligramos por decilitro. Es el límite máximo, donde ya se podría considerar el kerníterus es, hasta los 20, es a partir de los 25, ¿no? Pero como también habían excepciones, ¿no? A partir de 20 miligramos por decilitro. ¿Ya? La espasticidad resuelve en los lactantes que sobreviven y se puede prevenir, ¿no? Evitando altos niveles de bilirrubina indirecta, porque esta es la que va a recircular, ¿no? La recirculación enterhepática y también evitando, ¿no? Medicamentos que van a desplazar la albúmina. ¿Ya? La albúmina importante para poder desplazar la bilirrubina hacia el hígado, ¿no? Hacia los hepatocitos. Bien, para el diagnóstico utilizamos, ¿no? la escala de Kramer, donde hay desde la zona 1 hasta la 5, cefalocaudal, donde la zona 1 nos indica menos de 5 miligramos por decilitro, la zona 2 de 5 a 12 miligramos por decilitro, la zona 3 hasta las rodillas de 8 a 12 a 16, perdón, la zona 4 hasta los tobillos y la zona 5 plantas y palmas que son mayores de 15 miligramos por decilitro. Esta escala de Kramer solamente sirve cuando es el primer control y no se le ha hecho todavía algún tratamiento, ¿no? Al recién nacido. Cuando ya el recién nacido entra a fototerapia o exanginotransfusión, ya no sirve esta escala de Kramer, ¿no? Entonces, importante en la primera evaluación. Para descartar el diagnóstico de kerníterus o ya sea ictericia patológica, hay que, primero es, ¿no? la clínica y también los niveles, ¿no? los exámenes de laboratorio, como que vamos a encontrar la hemoglobina y el hematocrito bajos, las bilirrubinas totales y fraccionadas elevadas, ¿no? Importante, los reticulocitos elevados y las láminas periféricas, como vemos en la imagen, vamos a encontrar esquistocitos, que son fragmentos de la hemoglobina, ¿no? También, como ya lo mencionó Coombs directo, con ya sea sensible o no sensible, grupo y factor RH, el lactato deshidrogenasa elevado, la aptoglobina bajo y las transaminasas elevadas, ¿no? Y también necesario niños ya hacer la resonancia magnética, ¿no? Cuando presenta la secuela, ¿no? de la coriotetosis. Bien, para el tratamiento se opta por dos, ¿no? que es la fototerapia y la exsanguinotransfusión total. Esto siempre y cuando sea de un predominio indirecto, ¿no? Para ello se requiere de una curva, ¿no? Las curvas de Butani, aquí como lo mencionamos, ¿no? Lo de rojo es indicado para la exsanguinotransfusión y lo de rosadito para la fototerapia. Eh, Esto está entre el tiempo, la edad de nacimiento con los niveles de bilirrubina, ¿no? Y si vemos, la exsanguinotransfusión se utiliza incluso cuando ya se tiene más cantidades de bilirrubina, ¿no? A comparación de la fototerapia, que son menos. Bien, la fototerapia, su funcionamiento es por dos partes, ¿no? Una fotooxidación y otra que es la fotoisomerización. En resumen, lo que hace es que va a convertir la bilirrubina indirecta y la va a hacer más hidrosoluble, ¿no? Recordemos que era liposoluble esta. Y cuando se vuelve hidrosoluble es que es fácil al excretar. Y es lo que queremos, ¿no? Botar las bilirrubinas. Em, la indirecta en este caso, ¿no? Entonces, y así pues ya no se va a poder incluso pasar por la barrera hematoencefálica, pero tiene algunas complicaciones también la fototerapia, siempre y cuando no se ha dicho de este tratamiento que si fuera de predominio indirecto. ¿Qué tal? A un recién nacido lo han puesto con bilirrubinas elevadas a predominio directo. Entonces ahí genera
estas complicaciones, ¿no? Que es la erupción macular, la deshidratación por pérdidas insensibles y el síndrome del niño bronceado. Bien. Ah, em, la exsanguinotransfusión se hace de manera total, ¿no? Porque también hay la parcial. Y esto se hace mediante el mecanismo de barrido, ¿no? Donde sacamos la sangre con bastante bilirrubina y reponemos la sangre sin bilirrubina. Hay algunos casos donde no requiere exsanguinotransfusión en lactantes asintomáticos con ictericia fisiológica o por lactancia materna, salvo que tengan mayores de 25 miligramos sobre decilitro de bilirrubina indirecta. El objetivo siempre del tratamiento va a ser que no llegue hacia el encéfalo, ¿no? Evitar la neurotoxicidad. Y bien, eso es todo respecto a nuestra exposición. Muchas gracias, doctor y compañeros. Bien, a ver. em, lo primero que tenemos que saber es, ¿no?, cuándo se produce una enfermedad hemolítica por grupo y cuándo es una enfermedad hemolítica por RH. Hay un cuadro que has presentado, Jean Piero, casi el último, dice ictericia patológica. A ver, ponlo, por favor. Un poquito más antes, ¿no? No sé. Eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce entonces ALNs, por favor, Jean Piero? Tenemos entonces el problema de incompatibilidad por grupo, ¿no? ¿Cuándo es entonces? ¿La mamá tiene que ser? A ver, léenos, por favor. Bien, para que genere este tipo de ictericia, la madre debe ser O y el hijo o el feto B o A. Ahora, en el caso de que la madre sea A, el feto debe ser B o AB. Y en el caso de que la madre sea B, el feto debe ser A o AB. Y Ya, bueno, el perfecto. más frecuente siempre es cuando la madre es A y el feto es B o A o Exacto, AB. eso es lo más frecuente. Y en el caso de RH, En el caso de RH, lo más frecuente es cuando la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. ya, perfecto. El papá ha sido RH positivo, es, ¿no? RH positivo. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Cuándo se va a producir? Entonces, incompatibilidad hemolítica. Ahora, no sé, ¿quién me va a contestar? Clínicamente, ¿cuál es la diferencia entre una incompatibilidad por ABO y una incompatibilidad por RH? Clínicamente. ¿Quién ha desarrollado lo que es clínica? ¿Qué A ver. La ictericia en un ABO, ¿cuándo se presenta? En el AVE, doctor, va a ser una ictericia leve y va a ser en las primeras 24 horas y ya esto sería patológico. Esto lo determina, ¿no? Que sea patológico porque lo fisiológico es pasando las 24 horas. Ya, listo. ¿Y en RH cómo es? Porque es lo primero que tengo que terminar, ¿no? ¿Cuál es más severa? Ahí está en el Eso cuadro, ¿no? es, Que RH la es mucho más RH es severa. más severo, doctor. Ya. ¿Qué es La el, AVE tendría a qué ser es más el leve. hidros fetalis? No me ha mencionado nada de hidros fetalis. Doctor, buenas noches. El hidros Gracias. fetales va a ser una edema o una sarca generalizada, ¿no? Eso va a Ya. ser más que todo el hidros fetales, doctor. Una edema ¿Cómo? generalizada. Es un edema, ¿no es cierto? Es un entonces hidros de tipo inmune, es así, ¿verdad? Es de tipo inmune. Porque hay otros que son de tipo no inmune por otro tipo de enfermedades. Bien. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico? Me interesa que usted sepa cómo hacer el diagnóstico de esto, ¿no? De tratamiento, ese tratamiento de la ictericia, lógicamente, que supongo lo han desarrollado ya con el doctor Llanos, me parece, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a emplear fototerapia? ¿Cuándo vamos a emplear exsanguinotransfusión? ¿No? Pero, a ver, en el embarazo, ¿qué pruebas habría que hacer, ¿no? Para determinar, por decirte, hidros fetalis.
En cuanto al diagnóstico, doctor, vamos a realizar más que todo las ecografías y también Claro, la amniocentesis, pero generalmente, últimamente, porque no es invasivo y nos refiere más que todo por ecografía, ¿no? Que va a ser un método más que todo es la oncológico. ecografía, ¿no es cierto? Eso es lo que más nos interesa. Ya. Y decía entonces que clínicamente, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la diferencia entre un ABO y un RH? El síntoma va a ser más que todo la edema y también la anemia grave, ¿no? En cuanto al Anemia grave, perfecto, ¿no? Y la ictericia también, sí, lo que nos ha dicho Jean-Pierre, ¿no? Ictericia. ¿De cuántos miligramos es Jean-Pierre? La ictericia mayor de 12 miligramos por decilitro. Ya, dependiendo de eso, ¿no? No me voy a meter con los problemas de datos, porque el doctor ya nos les va a dar seguramente los valores, ¿no? Para cuándo debemos emplear los métodos de depuración de bilirrubina, ¿ya? Entonces, lo más importante, chicos, ¿qué van a hacer ustedes, no? ¿Cuál es, el diagnóstico? ¿Cómo van a realizar el diagnóstico cuando ustedes ya sospechan o ya han comprobado que puede haber una enfermedad hemolítica de recién nacido? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer? A ver, hagan de cuenta que ustedes están en un establecimiento. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Ustedes son médicos generales, están haciendo vuestro trabajo no afuera. ¿Qué van a hacer? A ver. Doctor, en el caso de la ictericia, miraríamos las curvas de Butani de acuerdo a los niveles de bilirrubina y también Ya, a la edad. muy bien. Pero más antes, en el embarazo, ¿tú crees que ya podríamos detectar que hay problemas? No, doctor, ver los antecedentes si es que la madre es Eso, positivo o negativo. tiene que ser eso, pero cierto, para no pedir su examen de sangre útil, el test de Coombs, etcétera, problemas, ¿no? Entonces, el objetivo es esto, ¿no? Que ustedes sepan cómo se van a posicionar frente a un cuadro de este tipo, ¿no? Hay un bebito que ha nacido, doctor, se murió cuando mi anterior bebito se ha muerto. ¿Por qué? Porque se puso bien amarillo. Nació hinchado todo su cuerpito. Ustedes alerta, ya tienen un antecedente de que tienen que tomar todas las medidas del caso, inclusive es de referirlo inmediatamente al hospital a esa mamá, ¿no? Porque ese bebito va a nacer mal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que diferenciar. ¿Cuándo, qué medidas ustedes van a tomar en el caso de que haya incompatibilidad sanguínea? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otros grupos más podrían haber? ¿Han leído algún otro tipo de antígenos que podrían producirnos esta enfermedad? Doctor, en cuanto al grupo, por ejemplo, principalmente va a ser el antígeno de, ¿no? RHD. También podría ser el C y también el E, pero generalmente nos dice el mayor porcentaje que se presenta va a ser la D, por ende es más Ya. importante. Hay muchos otros más, ¿no? El MSS, etcétera, ¿no? Pero lo que más nos interesa a nosotros es esto, que es lo más frecuente en nuestro medio. ¿Ya? Les diré que ya hace mucho tiempo que no veo muchos problemas en conteos de RH, que nacen así completamente pues edematizados los bebitos, ¿no? Y ya se mueren prácticamente. Pero hay que tomar en cuenta esto. No se olviden hacer entonces el diagnóstico prenatal, ¿no? Exámenes a la mamá, ya los que sean necesarios. Ya, muchachos, muy bien. Entonces estamos avanzando. El día, a ver, mi próxima clase va a ser el día 5. El día 5 voy a avanzar en los temas que tengo pendientes, tanto infecciones cutáneas como tamizaje neonatal, ¿ya? No va a ser muy largo estos temas. Y de tal manera que el grupo 4 tiene que estar preparando el tema de hemorragia intracraneana para el día 12, ¿no? Y el último grupo lo haremos luego del día 14, pues, ¿no? Para ya terminar, estar ya aptos para nuestro segundo examen, ¿ok? Muy bien. ¿Algún problema ahí, muchachos? ¿Algún problema? Toda esta semana los he abandonado por motivo de salud. Piero, ¿existe algún problema con algún docente? ¿Cómo está el avance? Más cuéntame, por favor, ¿cómo estamos el avance? Que no ocurra lo mismo que en la primera unidad. ¿Están Es al que, día los doctor, docentes? ha habido muchas tomas también y también esta semana ha sido, por ejemplo, hoy día está cerrada la U, mañana también. ¿Por qué? Y creo que buenos docentes. Doctor, muy aparte de eso también, quería ver eso sobre los trabajos
Tenía la duda si quién iba a poner la nota sobre el trabajo de investigación. No, no, pues eso lo va a poner cada tutor, ¿no? Por eso hemos tomado esa decisión. Yo había cometido un error, le di un trabajo al grupo 2 cuando no me correspondía, ¿no? Y me correspondía al grupo 1, pero ya lo hemos solucionado, ¿no? El grupo 1 ya tiene su trabajo que lo va a desarrollar en estas 2 o 3 semanas que nos queda, ¿ya? Pero cada tutor a mí me va a pasar la nota, ¿no? ¿Cómo es que están interviniendo? Se supone que están interviniendo los tutores o no lo están haciendo. Si no fuera así, yo voy a hablar con los docentes, a ver cómo es el avance del trabajo, de ese artículo científico que están haciendo, ¿ya? Recuerden que es el 10% de la nota, ¿eh? Cuidado. Después ustedes se pueden aplazar con ese 10%, sí que no lo hacen, ¿ya? Entonces pareciera que estamos fallando ahí, ¿no es así, Jean-Pierre? No, no, no estamos fallando, doctor. Solo El doctor tenía... Alcides no creo que sí, él debe estar al 100 al día, no, no hay ningún problema porque no desconfío de él. El doctor Llanos, ¿cómo está el doctor Llanos, el trabajo del doctor Llanos? ¿Quién está con el doctor Llanos? ¿Cómo vamos el trabajo con el doctor Llanos? ¿El grupo? No están haciendo trabajo. El grupo 5. Grupo 5, Tal vez estamos coordinando con el doctor ya. pero no han hecho nada. ¿Qué trabajo están realizando? Kelly, ¿qué trabajo están haciendo? No hay trabajo. Cuidado, chicos, ¿eh? Sí, sí tenemos el trabajo, ya tenemos el tema que son niños, ¿no? Haya Eso lo hemos cuidado, ya coordinado está. con el doctor. Por Sí, ese sí, ajá. 10% se puede estar aplazando en el curso, ¿ah? Cuidado. Ustedes mismos tienen que hablar con vuestros tutores, a ver cómo está el trabajo. El grupo 2 ya estaba avanzado con el tema que yo les di y que hemos quedado porque el doctor Villate lo va a revisar nada más, ¿no? Cómo está yendo el avance. ¿El grupo 3 está con quién? ¿Jean-Pierre? Doctor Carrión, ¿Con quién? Con el doctor Carrión estamos, doctor. Ah, ya, entonces no hay problema con él, ¿no es cierto? Sí, no, no hay ningún problema. Ya. El grupo 4, doctor Sánchez, ¿cómo vamos? Estamos bien, doctor. Ya hemos escogido el tema y estamos, bueno, cada uno de nosotros va a hacer una parte y lo vamos a juntar todo al final, espero. Y Hágalo de la mejor manera posible. O sea, si ya tenemos que empezar a presentar trabajos, ¿no? Empezaremos así con cosas tan simples como un artículo de revisión. Para los chicos que vienen en pediatría 2 ya tienen que hacer un trabajo de investigación, ¿no? Que es muy diferente, ¿ya? Con ustedes todavía estamos así con este tipo de trabajitos, ¿ya? Entonces, muchachos, fíjense, nos queda poco tiempo. Apenas ni 3 semanas ya nos queda, creo. O bueno, sí, ¿no? 3 semanas más. Ya, y con eso terminamos el curso, ¿ya? Cuidado, no se descuiden, ¿no? El primer examen han visto ustedes que no ha sido nada del otro mundo. Igual, este examen tampoco. Repito una vez más, la idea no es poner trabas en el camino, ¿ya? Sino preguntarles lo que ustedes deben saber, cómo se van a desenvolver frente a determinados problemas. ¿Ok? Ya, muchachos, entonces nos vemos conmigo el día 5, ¿no? El día 5 con los temas que tengo pendientes. Bien, ¿alguna observación, algún problema, alguna sugerencia, algo que no esté bien? Ninguna, ¿sí? Ya, listo entonces, muchachos, ya nos estamos viendo el próximo martes, ¿ok? Hasta luego.